noches, hermanos. ¿Cómo han pasado este día? Creo que el Señor nos está bendiciendo día y noche, y especialmente en estas noches de estudio de su palabra. Esta noche vamos a hablar acerca de el anticristo en las profecías bíblicas. Y queremos extender este asunto a las demás profecías, pero sin alejarnos de Daniel. De hecho, no es posible entender el asunto del anticristo sin entender primero a Daniel. Algo de esto hemos estado viendo porque en las noches anteriores hemos estado, como quien dice, entrando poco a poco a este tema grande. Cuando hablamos del anticristo en las profecías bíblicas, tenemos que ser concisos. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Es decir, en esta noche vamos a ver en lo posible todo lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Comencemos primero viendo qué cosa nos advierte Jesús con relación al fin del tiempo, o al tiempo del fin. Jesús nos advirtió que el tiempo del fin sería un tiempo de engaños. Es decir, Jesús mismo nos advirtió que el tiempo del fin se caracterizaría por ser un tiempo en el cual aparecerían muchos engaños. Nos señala que una de las características más notables de los días finales sería la cantidad y la diversidad de engaños proféticos que circularían en el ambiente con respecto al fin. Menciona que se amontonarían de preferencia maestros con una escatología engañosa. Y hemos visto anteriormente que escatología es la ciencia que estudia las cosas finales. Es decir, todos esos eventos finales están relacionados con la escatología. Nos advirtió también que el marco general del fin sería un tiempo de angustia global sin igual. Coincidiendo con lo que el Señor dijo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una de las tragedias más notables que inauguraron el siglo XXI fue el ataque diabólico a las Torres Gemelas en el centro comercial de la ciudad de Nueva York y al Pentágono en la capital norteamericana el 11 de septiembre del 2001 por pilotos endemoniados suicidas de la facción musulmana Al-Qaeda. Según ellos, Alá estaba satisfecho con su logro y arrojo vengativo. Según ellos, Dios mismo aprobaba su insania. Durante algunas horas, la ciudad de Nueva York contempló angustiada e impotente la agonía de sus torres gemelas, hasta que vio incrédula y horrorizada el colapso total de las torres. Pero 21 días después, los teatros norteamericanos quedaron chicos ante la ansiedad por ver el estreno de la película cristiana Megiddo, que pretende ser el retrato vivo de la batalla bíblica del Armagedón. De pronto, habían surgido un inusitado interés profético vinculado con el anticristo y otros temas escatológicos. Por otro lado, tan solo un mes y medio después, el 30 de octubre, miles hacían largas colas para comprar el libro Profanación, que es el noveno de la serie novelesca Dejados Atrás. Tanto el libro Profanación como la película Megiddo giran en torno a temas similares. ¿Cuáles son esos temas? Primero, las profecías antiguas. Luego, el rapto secreto. Luego, un anticristo personal perverso. 7 años de tribulación de la tierra y la futura batalla del Armagedón.
Esos son los temas en torno a los cuales giran estas novelas evangélicas. Escuchen bien, novelas evangélicas. ¿Qué está pasando? Incluso la revista Time publicó este número, la Biblia y el Apocalipsis. ¿Por qué más americanos están leyendo y pensando o hablando acerca del tiempo del fin? Repentinamente el mundo ha comenzado a interesarse más en las profecías. Especialmente en Norteamérica ha surgido un inusitado interés en los asuntos relacionados con el fin del mundo. La Biblia y el Apocalipsis volvieron a ser mencionados, pero las profecías bíblicas no están siendo vistas ni menos estudiadas en la Biblia misma, sino de acuerdo con las noticias de la CNN y los comentarios alarmistas de novelas de ficción. Fíjense algunos titulares noticiosos proféticos actuales. Las supuestas profecías, más bien especulaciones de Nostradamus y San Malaquías, proporcionan muchos titulares sensacionalistas que atizan la curiosidad y terror de la gente. Cuando apenas solamente eligieron al actual, nadie se salvará de diluvio. ¿Qué diluvio? El diluvio ya pasó y el Señor dice que nunca más habrá diluvio. Todo esto no hace sino confundir y menospreciar las profecías bíblicas. Sin embargo, este mismo cuadro de eventos, anunciados de manera sensacionalista y popular, está en una de las enseñanzas más creídas y difundidas en torno a esto, el cual es el rapto secreto. El rapto secreto, por más que sea creído y difundido, no es una doctrina bíblica. Esta doctrina enseña por lo menos 5 ideas muy populares vinculadas con el anticristo. Primero, pronto todos los cristianos fieles serán raptados secretamente por Jesús, que los llevará al cielo. En segundo lugar, los que hayan sido dejados en este mundo pasarán por 7 años apocalípticos de terror, pero así los malos tendrán una segunda oportunidad de salvación. La Escritura no enseña eso. Entonces, en tercer lugar, el mundo será gobernado por un personaje siniestro, el anticristo, que tomará el liderazgo del mundo. Y, en cuarto lugar, el anticristo entrará en Jerusalén para reconstruir el templo y se proclamará Dios. Y finalmente las naciones de la tierra atacarán a Israel en el Armagedón. Ni Jesús ni los apóstoles enseñan una segunda venida, es decir, una parusía secreta para llevar a los fieles. Miren lo que la Escritura dice en Mateo 24, 27, 30 y 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. De hecho, entonces, de acuerdo con lo que Jesús declaró en torno a su segunda venida, a su regreso glorioso, nos dice que será no solamente totalmente visible, sino grandemente sonoro. Bueno, no sé cuántos de ustedes han estado en el ejército, y el ejército por lo general despierta con trompeta. ¿Han escuchado ustedes alguna vez una trompeta silenciosa? ¿Una trompeta muda, por así decir? No, la trompeta no es muda, por más que se le ponga sordina, siempre suena. ¿Y cómo será la trompeta? Dice, de Dios. Pero ahora, la gran mayoría de los maestros proféticos, cuando hablan de los días finales, ellos proclaman la siguiente secuencia de eventos. Antes que las cosas se pongan demasiado mal, aparecerá el anticristo. Cristo recogerá su iglesia
llevándola al cielo en un rapto secreto. Luego surgirá el anticristo. Luego la tierra entrará en una crisis espantosa de 7 años. Luego todos los malvados tendrán la segunda oportunidad de salvarse. Se reconstruirá el templo judío en Jerusalén y se desatará el Armagedón con la parucía. Ustedes pueden escuchar vez tras vez en los predicadores populares hablando de estas cosas. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Vamos a ponerlo aquí en diagrama porque siempre es más claro, creo, de esta manera. ¿Cuál es la idea del rapto secreto y el anticristo? En primer lugar, hay un rapto secreto, es decir, una segunda venida invisible. Luego los salvados van al cielo y recién entonces aparece una parucía visible y el Armagedón. Mientras tanto, hay 7 años de terror del reinado del anticristo. La iglesia en tribulación. Y aquí yo no entiendo, si la iglesia está arriba con el Señor, ¿cómo puede estar en tribulación acá? La tierra en terrible crisis. Conversión de todos los gentiles. Bueno, esta es una idea del universalismo, porque enseña que Dios, como es tan misericordioso, tan amoroso, Él no va a permitir que ninguno se pierda, incluso el diablo se salvará. La Escritura no dice esto. Muy bien, cuando se compara las profecías de las Escrituras con las enseñanzas populares acerca del anticristo, descubrimos 5 realidades actuales. Primero, la mayoría está buscando y obteniendo su información en fuentes equivocadas, novelas, películas y noticias de la prensa sensacionalista. Están esperando al individuo equivocado, están aguardando el momento equivocado y están anunciando eventos equivocados. La única fuente segura para saber acerca del anticristo es la Sagrada Escritura, la Biblia. Quiero recalcar esto. La única fuente segura para saber acerca del anticristo es la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Qué significa anticristo? Anticristo es una palabra compuesta por 2, anti y Cristo. Y anti es opuesto a, o en el lugar de. Por lo tanto, anticristo será alguien que está opuesto a Cristo o alguien que se hace pasar en el lugar de Cristo. Alguien que de la manera más sutil y de la manifestación más diabólica proclama lealtad a Jesús cuando en realidad está apartando a otros de Él. La Biblia es clara con respecto a estas cosas. La Biblia sí predice una crisis global final. Yo quiero tal vez comentar algo un poco de esto. El mundo ha estado muy preocupado actualmente con la crisis económica. Y de hecho ha habido una crisis. Pero es algo que la misma nación en la cual ha sucedido esto en forma más acentuada, ha tomado cartas en el asunto, los otros también se han prevenido y parece que va pasando. Pero cuando llegue la crisis final, en la cual será mundial la crisis económica y otras crisis, no habrá manera de arreglar más las cosas. Por eso la Biblia predice una crisis global final. Daniel, Pablo, Juan y Jesús hablan de esto. Daniel dice, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo una nación hasta entonces. Pablo nos menciona que el fin de todo llegará inesperadamente, pero ha tomado cartas en el asunto, los otros también se han prevenido y parece que va pasando.
Pero cuando llegue la crisis final, en la cual será mundial la crisis económica y otras crisis, no habrá manera de arreglar más las cosas. Por eso la Biblia predice una crisis global final. Daniel, Pablo, Juan y Jesús hablan de esto. Daniel dice, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo una nación hasta entonces. Pablo nos menciona que el fin de todo llegará inesperadamente, pero en ese entonces el mundo entero estará diciendo paz y seguridad, pero la destrucción vendrá sobre ellos de manera repentina. Jesús nos dice que en los días finales de este mundo habrá gran tribulación, cual no hubo desde el principio del mundo hasta entonces ni la habrá. Quiere decir, ni siquiera los días del diluvio igualarán a eso, ni los días de la Primera y Segunda Guerra Mundial serán nada en comparación con la angustia que sobrecogerá al final al mundo. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de los días finales? Los últimos días del mundo. Nuestros días, vamos a ilustrarlo así, y las escrituras nos dicen que la tierra estará convulsionada en angustias, guerras, multiplicación de maldad, engaño y corrupción cada vez mayor. Y luego nos dice que habrá una actividad renovada del anticristo. Y luego la segunda venida de Jesucristo. Luego la destrucción del anticristo. Esta es la perspectiva bíblica de los días finales. Muy claramente nos bosqueja la Escritura. Los últimos días del mundo, y esos son nuestros días. La tierra convulsionada en angustia, guerras, multiplicación de maldad, engaño, corrupción cada vez mayor, una actividad renovada del anticristo, viene el Señor por segunda vez y entonces es destruido totalmente el anticristo. Recordemos una cosa muy claramente. El anticristo es un tema estrictamente bíblico. El concepto de un anticristo malvado con una influencia mundial no es ficción, es un hecho. El último libro de la palabra de Dios afirma, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia y siguió a la bestia. Este es el nombre con el cual Juan llama al anticristo. De hecho, el cuadro del anticristo descrito en la Biblia difiere mucho con lo que enseñan la mayoría de los predicadores en la actualidad. ¿Cuáles son las ideas del anticristo? Ya hemos estado repasando esto, pero aquí vamos a contrastarlas con la Biblia. Y vamos a poner primeramente nuestros días y vamos a ver qué es lo que enseñan primeramente los maestros populares. ¿Qué es lo que están enseñando los maestros populares con relación al anticristo? Primeramente nos dicen que es un asunto futuro. Nos dicen que es algo externo a la iglesia cristiana, es decir, no tiene nada que ver con el cristianismo. Nos dice que no tiene nada que ver con el error. Nos dice también que es una persona perversa. Y nos dice que habrán 7 años de gobierno aterrador. Y después viene, ¿qué dijimos? El rapto secreto. En otras palabras, nos ponen nuestros días, luego el rapto, que es la parucía secreta, luego el anticristo después de eso, y 7 años de tribulación, una segunda oportunidad de salvación, y el Armagedón. Y entonces viene la parucía visible. ¿Qué es lo que dice, sin embargo, la Biblia? Tengamos en cuenta lo que los maestros populares están enseñando, aquí están, con relación al anticristo. Pero, ¿qué dice la Biblia? También en nuestros días, la Biblia nos dice que ahora mismo está actuando. No es una cosa futura. Nos dice que está dentro de la iglesia cristiana, no fuera de ella.
nos dice que es el espíritu del error y es totalmente contrario a Cristo. Nos dice que no es una sola persona. Nos dice que persiguió y perseguirá a la iglesia de Cristo. Bueno, el terrorismo de Al-Qaeda quedará muy chico en relación al terrorismo que implantará dentro de poco el anticristo. Aparece antes de la segunda venida de Cristo. Y nos dice que el anticristo ya tuvo una actuación y que tendrá otra y que será frenada por la parusía. ¿Y qué cosa es la parusía? La segunda venida de Cristo. Pues bien, cuando tomamos este asunto o tema del anticristo, tenemos que tener en cuenta el testimonio profético a semejanza de un rompecabezas. Un rompecabezas es entendido mejor y plenamente solo cuando se unen todas las profecías reveladas acerca de los profetas en un determinado asunto. Miren ustedes, aquí está el rompecabezas. Tenemos que ver lo que dice Daniel. Tenemos que entender lo que dice Juan. Tenemos que saber lo que dice Pablo y sobre todo lo que dice Jesús. Y cuando tenemos en cuenta esto claramente, ese rompecabezas calza de manera perfecta y tenemos una visión clara acerca del anticristo. Así, vamos a ver qué es lo que dice cada uno de ellos. ¿Qué dice Daniel? Daniel 7, 8, 11 y 12. Es decir, en las visiones que Daniel escribe en sus capítulos 7, 8, 11 y 12, nos habla acerca del anticristo. ¿Y qué dice allí? Daniel lo identifica con un poder político religioso, el cuerno pequeño. Ya hemos visto eso antenoche. Aparecería después del apogeo del Imperio Romano. ¿Y cuándo terminó el Imperio Romano? En el 476 de nuestra era. Especifica acerca del tiempo de su actividad durante 1260 años. Y esos años son del 538 a 1798. Además nos dice que sus actividades son bien específicas, es decir, habla Daniel de sus actividades y la clase de ellas. Nos dice que actuaría contra la verdad y la pisotearía. Nos dice también que menospreciaría y anularía el santuario de Dios. ¿Cómo? Rechazando la intercesión de Cristo en su santuario celestial, instituyendo un sacerdocio contrario al de Cristo, ofreciendo un sacrificio repetitivo en vez del único del Calvario, sustituyendo la única y directa intercesión de Cristo por una multitud de intermediarios intercesores, blasfemando contra Dios, es decir, arrogándose todos los títulos de Dios y de los tres miembros de la Trinidad, cambiando la ley de Dios, tergiversando la obra intercesora de Cristo, perseguiría a la iglesia de Cristo. Todo esto nos dice Daniel acerca del anticristo. ¿Qué es lo que dice Pablo ahora? Y eso está en 2 de Tesalonicenses 2. Lo llama Pablo de diferentes nombres. Lo llama el hombre de pecado. Nos dice, es el hombre de pecado. Nos dice, es el hijo de perdición. Nos dice, es el inicuo. Y nos dice, es el gran apóstata. Miren ustedes, Daniel y Pablo nos hablan de manera explícita acerca del anticristo. ¿Qué dice Pablo también? Pablo nos dice que está dentro de la iglesia cristiana. ¿Y qué cosa dicen los predicadores populares? Que está fuera de la iglesia cristiana. ¿Y por qué? Dice que lideraría una gran apostasía de la iglesia cristiana. Nos dice que se levantaría contra Dios y todo lo suyo.
nos dice que se sentará en el templo de Dios, y el templo de Dios es la iglesia, como Dios haciéndose pasar por Dios, y aparecería después del apogeo del Imperio Romano, y será destruido en la segunda venida de Cristo. Noten ustedes cómo Daniel y Pablo ponen las cosas con claridad. ¿Qué dice Juan? Juan nos añade otras cosas. Juan lo llama anticristo y también la bestia. Es decir, Juan es el que denomina a estos personajes, o a este personaje que Daniel y Pablo mencionan como anticristo, pero también le llama la bestia. Su gran autoridad proviene del diablo. Actúa conforme al espíritu del error. ¿Qué dicen los predicadores populares? No tiene nada que ver con el error. Ay, ese código da Vinci, cómo ha engatusado a la gente y cómo ha pervertido el entendimiento de las profecías y especialmente ha ido contra el Salvador Jesucristo. Es un poder blasfemo y nos dice que blasfema contra el nombre de Dios, su santuario y los moradores del cielo. Como Daniel también menciona su actividad por 1260 años. Nos dice que su poder decaería por un tiempo y después resurgiría con una influencia de admiración global. Tiene su sede, nos dice, en la ciudad de las 7 colinas. Y la ciudad de las 7 colinas es única y solamente Roma, porque ella misma se denomina de esta manera y los historiadores la conocen así. Tiene gran autoridad sobre las naciones en nombre de Cristo. Perseguiría a la iglesia de Cristo y en los días finales impondrá su marca al mundo entero. Todos estos detalles nos da Juan. Y noten ustedes que las cosas van yendo en manera progresiva, porque nos dice cosas que sucedieron para poder identificarlo, y habiéndolo identificado, nos dice también cosas que sucederán para que nosotros estemos prevenidos de las cosas que Él hará. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Jesús nos dijo que habrán muchos engañadores antes de su venida. Certificó lo que Daniel dijo sobre sus actividades desoladoras contra el pueblo de Dios. Menciona que los perseguidores de su iglesia incluso lo harían en el nombre de Dios. Cuando vemos todo este cuadro profético, todavía tenemos que entender la sinonimia bíblica amplia y variada. Es decir, cada profecía, cada profeta habla de una manera, da un nombre, pero la sinonimia, los sinónimos van siempre en una dirección. Miren ustedes, cuerno pequeño. ¿Quién habló del cuerno pequeño? Daniel. Y Daniel habla del cuerno pequeño como un poder político religioso. Cuando él habla de las naciones, primero habla del poder político, es decir, la fase política de ellos. Pero cuando entra ya con el cuerno pequeño, hace notar que hay una diferencia grande entre este poder y los anteriores. Los anteriores eran simplemente políticos, este es político y religioso. Anticristo, es decir, contrario a Cristo, su doctrina y su verdad, lo dice Juan. Hombre de pecado, es decir, incentivó el pecado como ningún otro poder, lo dice Pablo. Pablo también dice hijo de perdición. ¿Por qué? Porque llevó y lleva a muchos a la perdición y no a la salvación. El anticristo jamás llevó a la humanidad a la salvación. Siempre. Y lo lleva, lo ha llevado y lo llevará a la perdición. Apóstata. Bueno, ¿por qué? Porque es tenido como cristiano cuando en realidad ha apostatado de las verdades del cristianismo. Lo dice Pablo, la voluntad de Dios. Juan lo establece también así.
Pero aquí hay un nombre terrible, la gran ramera. ¿Por qué? Porque es una unión religiosa y política para sus fines y conveniencias. Siempre actuó aliada con el poder civil para lograr sus propósitos, sus intereses, pero no para promover la salvación y las cosas de Dios. Bestia. Bueno, bestia es simplemente una identificación profética de todo reino humano. Además, actuó irracionalmente persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Y quién dice esto? Juan. Todos estos nombres no lo hace alguna agrupación religiosa, alguna iglesia, no. ¿Quién da toda esta sinonimia? La Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Todos estos nombres no son inventados por ninguna agrupación religiosa, ni menos por alguna entidad antirreligiosa. Tampoco son términos peyorativos ni insultantes, sino identificadores y descriptivos. Todos fueron revelados por Dios a sus profetas, comenzando con Daniel, y están consignados en la Biblia. Y cada uno de estos nombres revela una faceta importante de su identidad y actividades. La diversidad de nombres dados por Dios en su palabra muestra la importancia y la seriedad de este asunto con relación a la salvación en los días finales. Es decir, el anticristo es una cosa de vida o muerte, de salvación o perdición, si no el Señor no lo mencionara tan repetidamente y tan claramente. Para entender todavía más, vamos a hacer un paralelismo. Vamos a ver en un lado la Biblia y en otro el anticristo. Y vamos a poner en el lado bíblico la predicción de Daniel. Dice, quitarán el continuo, y en el anticristo, y pondrán la abominación espantosa. Es decir, vamos a poner aquí en el lado bíblico lo quitado naturalmente por el anticristo, y acá lo sustituido. Muy bien, ¿están listos? Presten atención a esto. ¿Qué es lo quitado? El Espíritu Santo, vicario de Cristo. ¿Y qué fue sustituido? El Papa, vicario de Cristo. ¿Qué fue quitado? Cristo, el único mediador. ¿Y qué fue sustituido? Mediadores, Papa, María y santos. ¿Qué fue quitado? El santuario en el cielo. ¿Y qué fue instituido o sustituido? El Vaticano. ¿Qué fue quitado? Un solo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué fue sustituido? Muchos sacerdotes según el orden de la tradición, el sacerdocio espurio de la Iglesia Católica. ¿Qué fue quitado? Cristo, Rey y Sumo Sacerdote. ¿Qué fue sustituido? El Papa, Rey y Sumo Pontífice. ¿Qué fue quitado? Cristo en su templo celestial. ¿Qué fue sustituido? El Papa en su templo de Roma. ¿Qué fue quitado? Entronización de Cristo. ¿Qué fue sustituido? Entronización del Papa y de los prelados como sumo sacerdote, los príncipes de la Iglesia. ¿Qué fue quitado? Salvación por la fe en Cristo. ¿Qué fue sustituido? Salvación por la fe en la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué fue quitado? Fuera de Cristo nadie se salva. ¿Qué fue sustituido? Fuera de la Iglesia nadie se salva. ¿Qué fue quitado? La Biblia como guía. ¿Qué fue sustituido?
el catecismo y la tradición. ¿Qué fue quitado? El Espíritu Santo es el intérprete de la palabra de Dios. ¿Qué fue sustituido? El clero, el intérprete de la palabra de Dios. Todo católico no hace nada si el Padre, entre comillas, no le interpreta la Escritura. ¿Y quién es el que nos ayuda a entender la Escritura? Jesús dijo que cuando su vicario vendría, cuando el Espíritu Santo vendría en reemplazo de él, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que os hará recordar todas las cosas que os he dicho. ¿Qué fue quitado? La persuasión por el Espíritu Santo. ¿Qué fue sustituido? La persuasión por medio de la Iglesia y el Estado. ¿Qué fue quitado? El sacrificio del Calvario. ¿Qué fue sustituido? El sacrificio de la misa. ¿Qué fue quitado? El crucificado. ¿Y qué fue sustituido? El crucifijo, pero como un talismán. ¿Qué fue quitado? Cristo, la piedra angular y fundamento de la iglesia. ¿Y qué fue sustituido? Pedro, la piedra angular y fundamento de la iglesia. ¿Qué fue quitado? Jesucristo, hecho de mujer, Gálatas 4:4, semejante a sus hermanos. ¿Y qué fue sustituido? Jesucristo, hijo de una mujer que no participó en el pecado original, la Inmaculada Concepción. ¿Qué fue quitado? El arrepentimiento. ¿Y qué fue sustituido? La penitencia. ¿Qué fue quitado? La confesión directa a Dios. ¿Qué fue sustituido? El confesionario. La confesión al sacerdote. Qué cosa más abominable. Un pecador confesando sus pecados a otro pecador como él. ¿Qué fue quitado? El perdón de Dios. ¿Y qué fue sustituido? El ego te absolvo. Es decir, yo te absuelvo del sacerdote. ¿Qué fue quitado? Todo pecado es mortal. ¿Y qué fue sustituido? Hay pecados mortales y veniales. ¿Todavía habrá más? ¿Qué fue quitado? Después de la muerte no hay posible salvación. ¿Y qué fue sustituido? Después de morir, la purgación de los pecados en el purgatorio. ¿Qué cosa más abominable es esta? Si fuera posible hacer esto en el purgatorio, pues entonces por gusto fue la muerte de Jesús, por gusto es el Calvario. ¿Qué fue quitado? El alma que muere en el Evangelio puede descansar en paz. Las consecuencias de sus pecados no le persiguen después de su muerte. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué fue sustituido por esto? El alma no muere. Su salvación depende de una estadía en el purgatorio y de los sufragios de las misas en favor del difunto. ¿Qué fue quitado? Solo Dios controla el perdón y la remisión del pecado. ¿Y qué fue sustituido? El clero controla el perdón y la remisión de los pecados. ¿Qué fue quitado? Salvación por la fe en Cristo. ¿Y qué fue sustituido? Salvación por la fe en las obras meritorias. Hermanos, solo lo que hizo Cristo por nosotros es lo único que nos salva. Todo lo que hacemos nosotros no nos salva en absoluto, solo demuestra que estamos amando al que nos ha salvado y viviendo de acuerdo a su voluntad con la ayuda de su poder. ¿Qué fue quitado? Bautismo por inmersión.
¿Y qué fue sustituido? Bautismo por aspersión. ¿Qué fue quitado? Bautismo del creyente después de haber sido instruido. Debe de saber por qué y para qué se bautiza. ¿Qué fue sustituido? Bautismo de infantes. ¿Qué fue quitado? Santificación por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué fue sustituido? Santificación por medio de los sacramentos. ¿Qué fue quitado? Oración espontánea. ¿Y qué fue sustituido? Oración rezada. ¿Qué fue quitado? La ley de Dios. ¿Qué fue sustituida? La ley del papado. Hermanos, la ley del papado no es la ley de Dios. Y escúchenlo bien, solo la Iglesia Católica se ha atrevido a escribir en su catecismo y en sus libros una ley a la que llama ley de Dios, y no es la ley de Dios, no es la que está en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque modifica el primero, anula el segundo, parte en dos el décimo, cambia el día de reposo según está identificado en el cuarto mandamiento. ¿Qué fue quitado? El reposo en sábado, el séptimo día de la semana. ¿Qué fue sustituido? El domingo, primer día de la semana. ¿Qué fue quitado? Cristo declara: mi reino no es de este mundo. ¿Qué fue sustituido? El Papa principal, Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terrenal del Padre. Y no es algo dietético esto. ¿Qué es Papa? ¿Se imaginan? Como un acróstico. ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Perdón? ¿No? Bueno, según ellos, Papa es Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Pero todo lo que el anticristo ha hecho es falso. En realidad, esto no es más que lo siguiente: primer apóstata, principal anticristo. No se olviden. Primer apóstata, principal anticristo. Hermanos, un asunto muy particular de la Biblia es que cada vez que menciona al anticristo y sus actividades, lo hace en un contexto de advertencia e invitación. Es decir, fidelidad y llamado. Dios señala cada cosa en su debida manera. Y cuando habla del anticristo, nos dice: sean ustedes fieles. Pero a su vez también llama al mismo anticristo a salir de ese engaño e ir con él. En un momento, cuando la Biblia es vista cada vez más y más con ligereza y rechazo por la connotación de su mensaje siempre moral y absolutamente veraz, igualmente advierte e invita. Hoy día no es diferente. Al seguir el rumbo profético que algunos proclaman, corremos nosotros el riesgo de estar transitando un camino que nos conduzca hacia un rumbo diferente del que Dios nos ha trazado en su palabra. Tenemos que examinar por nosotros mismos el rumbo que Él señala y estar seguros
de lo que nos enseña. Y esto se aplica también al asunto del anticristo. No creamos las enseñanzas populares que los predicadores en su mayoría van hablando contrario a la palabra de Dios. No creamos lo que las novelas evangélicas y sus películas andan difundiendo con relación al anticristo. No importa lo que nos digan sobre el anticristo, debemos leer lo que la Biblia enseña de él y prestar atención y aceptar lo que se nos advierte con respecto a él. Apocalipsis 18:4. Vamos a leer todos, por favor. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está el mensaje de advertencia y de fidelidad. Que el Señor nos ayude a entender esto con claridad y seguir lo que Él nos indica. Gracias por su atención, que Dios les bendiga y hasta volvernos a ver. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? Muy bien, si está todo claro, que dé eso vuelta en su mente y piensen bien y tomen muy en serio lo que hemos aprendido en esta noche. ¿Sí? No es pregunta, es un comentario. Yo he escuchado también en la radio, porque lo predican públicamente, y tienen fecha para eso también, que según en mayo, no estoy seguro si es el 2011 o el 2012, va a empezar el rapto secreto. No sé si usted ha escuchado algo referente a eso. Sí, he escuchado algo de eso, y esto coincide con las predicciones de que el reino, ¿no? Que el reino también se establecería en 1914 y luego más adelante, ¿no? Pero son todas cosas falsas. Cuando se toma las profecías bíblicas con liviandad y no se tiene en cuenta lo que allí dice con respecto al fin y a las cosas del fin, podemos estar hablando muchos deslices. El Señor dice: del día y la hora nadie sabe, ni mi Padre. No son los únicos, también hay un grupo de personas que creen en el calendario maya, que está escrito que para el 2012 se va a acabar el mundo también. Bueno, así es, pero todas esas fechas no tienen nada que ver con la verdad. Amén. ¿Quién? Ahí la pregunta es que si trae material así escrito para que nosotros podamos El libro de Daniel está. En el libro de Daniel ustedes van a tener ahí bien detallado lo que hemos dicho. No menosprecien las profecías bíblicas, ni tampoco el material que se les está dando en mano. Ahí está todo. Muy bien. Les agradecemos nuevamente por su paciencia y su atención. Y mañana será nuestra última noche. Y vamos a tener un mensaje muy especial en el cual se van a deleitar junto conmigo. Bien, hermanos, cuanto tu pueblo va a regresar a cada uno a sus hogares, tu Espíritu Santo los acompaña, los cuida y los protege, y que mañana podamos hacer planes para venir a recibir tus santos sábados, tus primeras horas aquí unidos, alabando tu nombre y todos escuchando tu palabra y el mensaje que tendremos para mañana.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana tenemos reunión, no se olviden, a la misma hora, así es de que están todos invitados. Los esperamos mañana a las 7 de la noche, a la misma hora, para seguir disfrutando de estas profecías maravillosas. Y también, hermanos, queremos invitarles algo. Si alguien gusta tomar algo, puede bajar abajo. Algunas hermanas prepararon algo para compartir con nosotros. Es un pan y es un chocolate. Si gustan, pueden bajar y queremos compartirlo con ustedes. A la misma hora y al mismo canal, claro que sí. Llevará al cielo. En segundo lugar, los que hayan sido dejados en este mundo pasarán por 7 años apocalípticos de terror, pero así los malos tendrán una segunda oportunidad de salvación. La Escritura no enseña eso. Entonces, en tercer lugar, el mundo será gobernado por un personaje siniestro, el anticristo, que tomará el liderazgo del mundo. Y, en cuarto lugar, el anticristo entrará en Jerusalén para reconstruir el templo y se proclamará Dios. Y finalmente las naciones de la tierra atacarán a Israel en el Armagedón. Ni Jesús ni los apóstoles enseñan una segunda venida, es decir, una parusía secreta para llevar a los fieles. Miren lo que la Escritura dice en Mateo 24, 27, 30 y 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. De hecho, entonces, de acuerdo con lo que Jesús declaró en torno a su segunda venida, a su regreso glorioso, nos dice que será no solamente totalmente visible, sino grandemente sonoro. Bueno, no sé cuántos de ustedes han estado en el ejército, y el ejército por lo general despierta con el colapso total de las torres. Pero 21 días después, los teatros norteamericanos quedaron chicos ante la ansiedad por ver el estreno de la película cristiana Megiddo, que pretende ser el retrato vivo de la batalla bíblica del Armagedón. De pronto, habían surgido un inusitado interés profético vinculado con el anticristo y otros temas escatológicos. Por otro lado, tan solo un mes y medio después, el 30 de octubre, miles hacían largas colas para comprar el libro Profanación, que es el 9º de la serie novelesca Dejados Atrás. Tanto el libro Profanación como la película Megiddo giran en torno a temas similares. ¿Cuáles son esos temas? Primero, las profecías antiguas. Luego, el rapto secreto.
Luego, un anticristo personal perverso. 7 años de tribulación de la tierra y la futura batalla del Armagedón. Esos son los temas en torno a los cuales giran estas novelas evangélicas. Escuchen bien, novelas evangélicas. ¿Qué está pasando? Incluso la revista Time publicó este número, la Biblia y el Apocalipsis. ¿Por qué más americanos están leyendo y pensando o hablando acerca del tiempo del fin? Repentinamente el mundo ha comenzado a interesarse más en las profecías. Desde los días finales sería la cantidad y la diversidad de engaños proféticos que circularían en el ambiente con respecto al fin. Menciona que se amontonarían de preferencia maestros con una escatología engañosa. Y hemos visto anteriormente que escatología es la ciencia que estudia las cosas finales. Es decir, todos esos eventos finales están relacionados con la escatología. Nos advirtió también que el marco general del fin sería un tiempo de angustia global sin igual. Coincidiendo con lo que el Señor dijo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una de las tragedias más notables que inauguraron el siglo XXI fue el ataque diabólico a las Torres Gemelas en el centro comercial de la ciudad de Nueva York y al Pentágono en la capital norteamericana el 11 de septiembre del 2001 por pilotos endemoniados suicidas de la facción musulmana Al-Qaeda. Según ellos, Alá estaba satisfecho con su logro y arrojo vengativo. Según ellos, Dios mismo aprobaba su insania. Durante algunas horas, la ciudad de Nueva York contempló angustiada e impotente la agonía de sus torres gemelas, hasta que vio incrédula y horrorizada, especialmente en Norteamérica, ha surgido un inusitado interés en los asuntos relacionados con el fin del mundo. La Biblia y el Apocalipsis volvieron a ser mencionados, pero las profecías bíblicas no están siendo vistas ni menos estudiadas en la Biblia misma, sino de acuerdo con las noticias de la CNN y los comentarios alarmistas de novelas de ficción. Fíjense algunos titulares noticiosos proféticos actuales. Las supuestas profecías, más bien especulaciones de Nostradamus y San Malaquías, proporcionan muchos titulares sensacionalistas que atizan la curiosidad y terror de la gente. Cuando apenas solamente eligieron al actual, nadie se salvará de diluvio. ¿Qué diluvio? El diluvio ya pasó y el Señor dice que nunca más habrá diluvio. Todo esto no hace sino confundir y menospreciar las profecías bíblicas. Sin embargo, este mismo cuadro de eventos, anunciados de manera sensacionalista y popular, está en una de las enseñanzas más creídas y difundidas en torno a esto, el cual es el rapto secreto. El rapto secreto, por más que sea creído y difundido, no es una doctrina bíblica. Esta doctrina enseña por lo menos 5 ideas muy populares vinculadas con el anticristo. Primero, pronto todos los cristianos fieles serán raptados secretamente por Jesús que los... Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo han pasado este día? Creo que el Señor nos está bendiciendo día y noche, y especialmente en estas noches de estudio de su palabra. Esta noche vamos a hablar acerca de el anticristo en las profecías bíblicas.
Y queremos extender este asunto a las demás profecías, pero sin alejarnos de Daniel. De hecho, no es posible entender el asunto del anticristo sin entender primero a Daniel. Algo de esto hemos estado viendo porque en las noches anteriores hemos estado, como quien dice, entrando poco a poco a este tema grande. Cuando hablamos del anticristo en las profecías bíblicas, tenemos que ser concisos. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Es decir, en esta noche vamos a ver en lo posible todo lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Comencemos primero viendo qué cosa nos advierte Jesús con relación al fin del tiempo, o al tiempo del fin. Jesús nos advirtió que el tiempo del fin sería un tiempo de engaños. Es decir, Jesús mismo nos advirtió que el tiempo del fin se caracterizaría por ser un tiempo en el cual aparecerían muchos engaños. Nos señala que una de las características más notables